Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Paul Granda, quien hasta el 1 de abril era presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, hoy es procesado por delincuencia organizada para la venta de insumos médicos, una investigación en la que están involucrados los hermanos Michel, Jacobo y Dalo Bucarampuley, además de los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla. A Granda se lo involucra en la trama de corrupción por supuestamente haber visitado un edificio donde se presume que se daban reuniones para ultimar detalles de los contratos y convenios de pago con sobreprecio que eran otorgados a grupos de empresarios. Sin embargo, Granda se defiende, dice que en su contra no hay más que su nombre escrito en una bitácora y destaca que él mismo denunció un año antes las irregularidades en los contratos del IES. Para eso cuenta con una carpeta donde ha recopilado informes, denuncias y sus versiones dadas en fiscalía. 7:38 en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Saludamos con el doctor Víctor Granda, como lo dijimos antes de la introducción, abogado, político, defensor y padre del señor Paul Granda, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ahora investigado por presunta delincuencia organizada en estas irregularidades que se habrían dado en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Doctor Granda, buenos días, bienvenido, gracias por atender nuestra invitación. En Punto Noticias a través de Pichincha Universal le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Su hijo, su defendido, ha dicho que no tiene nada que ver con estas presuntas irregularidades y que él mismo fue quien denunció algunas de ellas. ¿Qué decir respecto a esta vinculación que se ha hecho del señor Granda a estas investigaciones que lleva adelante la Fiscalía? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a quienes escuchan a esta emisora de nuestra ciudad y provincia. Mire, los acontecimientos son realmente inquietantes, sospechosos, y dejan muchas dudas sobre la actuación de la fiscal que conoce este caso, porque justo en julio del año 2019, Paul Granda, luego de investigaciones que dispuso o orientó dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, apenas fue nombrado miembro y presidente del directorio del Consejo Directivo del IES. Él fue nombrado en diciembre del 2018, prácticamente entró en funciones en enero del 2019. Recibió una serie de informaciones y denuncias sobre irregularidades en uno de los hospitales del Seguro Social en el 2018 a través de convenios de pago y ordenó una investigación. La investigación determinó una reconformación de un comité de ética en el Seguro Social, y las primeras investigaciones se refieren a estas irregularidades en los contratos y convenios de pago de los hospitales de Guayaquil y particularmente del Teodoro Maldonado. Y justamente el mes en el que él, luego de recibir las informaciones tanto del comité de ética como de la Contraloría, como además de la Comisión Cívica Anticorrupción, que lo visitó en el mes de junio, justo en esos días, sostienen que él ha estado en las Torres Colón, supuestamente en un departamento del señor Salcedo. Yo creo que es demasiada coincidencia. Se trata simplemente de un chantaje, seguramente para impedir que se presenten las denuncias. Él presentó las denuncias, pidió a la autoridad competente del IES que presente las denuncias y justamente aparece un registro, ni siquiera el nombre completo de él, sin su número de cédula, sino simplemente un registro incluso muy contradictorio, absurdo. En algunos momentos se dijo que había entrado el 3 de junio y salido el 11 de julio. En esos días se reciben todas las informaciones de las irregularidades y él pide, porque de acuerdo con la ley no es una autoridad administrativa, sino una autoridad fiscalizadora de control y de definición de políticas normativas del seguro, que se presente esta denuncia con la que se inicia este juicio
precisamente por las irregularidades en los convenios de pago. ¿Le parece a usted lógico que alguien que está presentando una denuncia de tal calibre y que realice estas investigaciones para defender los fondos de los afiliados sea parte de un grupo de delincuencia organizada, cuando los hechos además principales se dieron en el 2017, 2018, cuando él no tenía ninguna función, ninguna participación en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando él no había designado, no había estado, digamos, porque tampoco es autoridad designadora de funcionarios, pero no había incidido de ninguna manera en el nombramiento de los directores de los hospitales que están involucrados en estos casos. Entonces, realmente, el registro es un registro sospechoso. Paul Granda, puesto con el nombre así, pueden haber centenares de nombres similares, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que si esa es la prueba, no tiene ninguna credibilidad. Lamentablemente, en nuestro país hay gente que le gusta hacer escándalo. Yo no sé qué intenciones hubo, pero alguna intención muy negativa, nefasta, se advierte en haber puesto el nombre de esa manera y convertir a un registro irregular, anormal, en prueba de algo que contradice toda lógica. Si él denuncia... Algo parecido a lo que ocurre con el cuaderno de Pamela Martínez, entonces, doctor Granda, ¿cómo? Buenos días. Bueno, yo no conozco en detalle eso. Si es que en el caso de la señora Pamela Martínez haya habido un registro que se refiere a que alguien ingresó a un edificio. No sé si el cuaderno de la señora Pamela Martínez se refiere al ingreso a un edificio. Aquí no estamos hablando de un registro de dineros que se ha entregado a tal persona, que tal empresa ha aportado tanto y cuánto y que le han entregado al señor Paul Granda. Se trata de una anotación en un libro que quién sabe quién lo pudo manipular hasta que llegó a manos de la Fiscalía ya en el año 2020, o sea, casi prácticamente después de un año. Entonces, no creo que... Discúlpeme, señor Moncayo, pero creo que la comparación es absolutamente... No corresponde a eso. Yo no sé si la señora Pazmiño, la señora, ¿cómo se llama? Martínez, puede haber forjado su documento, pero son cosas totalmente distintas. El uno es un registro de pagos, de entregas. Entiendo que de eso se trataba, de lo que conozco. No conozco tampoco a fondo el tema. El otro es una anotación de un ingreso a un edificio. ¿Qué puede probar el ingreso a un edificio? ¿Qué puede probar si usted va a algún lugar o si no va y alguien pone su nombre en un edificio? ¿Qué puede probar? Doctor Granda, además de absolutamente nada. Registro que usted menciona que no constituye, según su visión, una prueba, ¿no hay un video que acompañe este registro de la presencia del señor Granda en este edificio? ¿No hay eso como elemento que apoye este registro en esta bitácora? ¿No existe esa prueba? No hay ningún video. Es más, de los 5 guardias, uno dice que sí lo reconoce a Paul Granda por ser una figura pública y 4 dice que no le han visto por allí. Ahora, en el complejo del Hotel Colón, él ha estado muchas veces, sin duda, porque es un centro de reunión política, con dirigentes sociales, con dirigentes políticos. Pero de ninguna manera, ¿no es cierto?, un registro puede probar que uno esté articulado a un grupo de delincuencia organizada y que conste un nombre, Paul Granda, que pueden haber tantos Paules Grandas, que con eso se pueda probar que ha tenido reuniones con el señor Salcedo, que se ha puesto de acuerdo en esto o en lo otro, porque además los hechos se dieron en el 2018. Entonces, fíjese usted la falta de lógica, de coherencia. Ante esta falta de lógica, de coherencia, perdóneme, señorita periodista, Licenia, pero digamos, el señor Villavicencio o quienes publicaron en un portal de investigación supuestamente esta noticia, señalan que había una suite del gran reparto y que Paul Granda había ido a la suite del gran reparto. ¿Qué ha repartido? Puestos no ha repartido porque ya estaban nombrados los funcionarios que cometieron las irregularidades. Se repartieron dinero en esa suite, como ocurrió con el caso del señor de Odebrecht, en una suite del Hotel Colón, a la que le compara el señor Villavicencio y ese portal con
con lo que supuestamente habría ocurrido en Guayaquil. No hay pues ninguna prueba de que le llevó dinero, de que le entregaron dinero, de que hicieron tal reparación. Nada, un registro. Doctor Granda, yo le citaba el caso del cuaderno de Pamela Martínez, aunque a usted no le gustó el ejemplo, pero yo sí le cito el ejemplo y lo vuelvo a repetir, porque esa es la forma en la que ha operado la justicia en estos años, forjando pruebas. Capaz que lo mismo le están haciendo a su hijo. Ojo, yo no me voy a poner de defensor Puede ser, ni sí, de Paul Granda ni de nadie, pero por eso le cito el ejemplo. Ahora, si usted dice que no le parece, me parece perfecto. Lo cierto es que durante la cuarentena y durante la pandemia se descubrieron o se revelaron casos de corrupción adentro del IES. Sobreprecio en venta y compra de mascarillas, de insumos médicos, de bolsas de cadáveres. ¿Quién tiene que responder en esos casos? Porque digo, en el caso Sobornos encontraron que Correa era la cabeza de una estructura criminal, porque él con influjo psíquico mandaba a todos sus ministros supuestamente a corromper. Acá había un presidente del directorio del IES que era Paul Granda. Los funcionarios de más bajo rango, ¿operaban con conocimiento de Paul Granda o no? ¿O hacían lo que querían en el IES? Señor Moncayo, hay que diferenciar en cada institución las normas que rigen a una institución, porque estamos en un Estado de Derecho. En el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la ley es la que rige el papel, el desempeño, las competencias de cada uno de los espacios, digamos así, de poder del IES. El Consejo Directivo es un órgano de fiscalización y de definición de políticas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, artículos 26 y 27 de la ley. Y el administrador general o el administrador, sí, pues, general del seguro, la administración general está en manos de otro funcionario. Y de acuerdo con la ley, artículo 115 de la ley, las unidades hospitalarias son entes autónomos en lo administrativo y financiero, son como empresas públicas. Entonces, ellas definen los asuntos administrativos y de contratación. ¿Qué hace el Consejo Directivo? No solo Paul Granda, deberían hacer los vocales del Consejo Directivo, fiscalizar y dictar políticas para solucionar los grandes problemas que tiene la seguridad social. Él llamó a un diálogo para definir políticas para darle sustentabilidad al seguro social, que como todos sabemos, se encontraba en una situación calamitosa por la decisión del presidente Correa de eliminar el 40% del aporte del Estado para financiar la seguridad social. Entonces, frente a eso había que buscar soluciones, remedios. Esa es la labor del Consejo Directivo. Usted me pregunta, don Alexis, ¿quién responde? De acuerdo con la ley, responde las unidades hospitalarias que hayan hecho los procesos de adquisición, de compra, ¿no?, de los insumos médicos. Usted menciona, por ejemplo, el tema de las mascarillas. Ese tema de las mascarillas hubo un proceso, evidentemente, de adquisición de esos insumos para los hospitales de todo el país. Ese proceso estaba dirigido, fue firmado, fue contratado por los miembros del Consejo Directivo o por Paul Granda. No, porque no es su competencia. ¿Qué hizo el Consejo Directivo frente a eso? Fiscalizar. Cuando se enteró de que habían irregularidades en la adquisición, suspendió el proceso y además removió a los funcionarios porque estaban haciendo una contratación que, de acuerdo a las normas del Seguro Social, debían pedir autorización al Consejo Directivo porque superaban los 7 millones. O sea, allí no hubo entre uno de esos contrato ni Doctor Granda, adquisición. pero uno de esos funcionarios era una persona, digamos que el señor Granda, la mano derecha del señor Granda. O sea, ¿es posible Bueno, que, pese a ser su mano derecha, el señor Granda no sabía de la contratación? Claro que sí, me imagino, porque, digamos, un funcionario es cercano a la persona que, digamos, es una persona seleccionada mediante todo un proceso señalado en la superintendencia de bancas, pero no se puede decir que no sea una persona que estaba en relación con Paul Granda. Es como los ministros de Estado, señores, ustedes que defienden tanto, en este caso, la visión del presidente Correa. Entonces, el presidente Correa es responsable de lo que hizo o dejó de hacer el señor Pareja Yanuseli.
No, porque si es que le correspondía al señor Pareja Llanucele asumir determinadas contrataciones en el campo de Petroecuador, ¿no es cierto? No se le puede decir que el otro sea responsable. Puede ser responsable hasta político, pero la responsabilidad política en nuestro país, de acuerdo con la Constitución, la fija el Congreso para determinados tipos de funcionarios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? Cada funcionario responde de acuerdo con sus competencias. Los directores de los hospitales que compran alcohol, que compran medicinas, que compran insumos para el funcionamiento de sus hospitales, no puede ser pues que por eso sea responsable el presidente del Consejo Directivo del Seguro Social, que compran fundas para embalar o para poner ahí a los cadáveres. El responsable es el presidente del Consejo Directivo. La ley no lo dice así, mis amigos. Si la ley dijera eso, bueno, claro, sería su responsabilidad, pero un consejo directivo no puede estar preocupado de las minucias o de las adquisiciones que se hagan en un hospital de Guayaquil, de Loro, de Loja, de cualquier ciudad del país. Hay que ser hasta lógicos y coherentes en las cosas con la finalidad de sostener una determinada posición. Doctor Granda, permíteme, Alexis, un segundo. Quisiera aclararle nada más, nosotros no defendemos al expresidente Correa ni a ningún político. Qué bueno. Lo que quisiera es que nos diga si usted considera que su hijo, en este caso su defendido también, es una víctima más de la persecución política y del lawfare, de la judicialización de la política. ¿Y quién en el gobierno estaría interesado en enjuiciar a Paul Granda? Bueno, digamos, en todos los gobiernos hay intereses, cálculos políticos, sin duda. Yo no podría identificarlos con claridad, pero lo que sí se puede advertir es que hay órganos de la justicia del país que no funcionan adecuada, correctamente. Yo no le critico a la fiscal general porque no ha intervenido en este caso, pero la fiscal del caso, ¿no es cierto? Sí es evidente que tiene una actitud de animadversión o quiere buscar un cierto protagonismo para parecer como una persona muy radical en el enfrentamiento a la corrupción y que, claro, también se atreve a enjuiciar a un funcionario del gobierno del presidente Moreno. Entonces, estos afanes de protagonismo personal, político, en función de dar una imagen de supuesta independencia, es lo que me parece a mí se encuentra detrás de este asunto. Pero yo no descartaría, conforme lo que señalé hace un momento, que esos registros amañados, puestos ahí en el momento en que se presenta una denuncia penal con la que se inicia este juicio, obedezca a otros intereses, incluso, ¿no es cierto?, de quienes están involucrados en este tema para enredar el caso. Y lo más raro de todo esto es que le procesan a Paul Granda y no le procesan al otro miembro del Consejo Directivo, quien está en funciones desde el año 2006 y ha estado en todas las administraciones del Seguro Social. Le involucran a Paul Granda y no le involucran a los presidentes y miembros del directorio que han estado en el 2017-2018, donde dicen que se cometieron, ¿no es cierto?, las mayores irregularidades en los convenios de pago. Entonces, cuando no hay equidad, cuando no hay proporcionalidad, evidentemente se entiende que hay una manipulación. En eso, Alexis, coincido con usted. O sea, bueno, cada cual podemos defender, tenemos nuestro corazoncito y nuestros argumentos y nuestras relaciones políticas, personales con lo que ocurre en el país, de acuerdo. Yo respeto los puntos de vista de todos y ahora entiendo también, al estar en el caso en el que se encuentra Paul, cómo en muchas de las ocasiones, ¿no es cierto?, se producen injusticias, angustias a los inculpados. Yo he estado vinculado a procesos penales de gran envergadura aquí en el país, el caso del expresidente Maguad. Recién logramos que se deseche el recurso de casación, con lamentablemente, debo expresarlo ahora, mi homenaje a Jorge Rodríguez, con quien luchamos más de 20 años en ese juicio. Yo estuve también asesorando a la familia Larriba, con quienes establecimos de alguna manera, por lo menos en el campo administrativo, una responsabilidad del Estado y del mando militar en decisiones absurdas que se tomaron cuando ella se lo involucró en un ejercicio militar con fuego real. Pues he estado en casos de trascendencia, pero siempre con pruebas, con coherencia, no con estas incoherencias, con estos absurdos con los que me estoy enfrentando en este proceso, en donde, claro, he decidido participar, primero porque se trata de mi hijo, y segundo porque veo que aquí hay una tremenda injusticia, hay una manipulación
absurda de la Fiscalía, una falta de coherencia, una dedicatoria, ¿no? Una dedicatoria personal que raya en la persecución, en una actitud demencial de parte de la señora fiscal que conoce este caso, y un afán de protagonismo de ella que es innegable en este caso. No hay interés. Yo le preguntaba hace un momento, permítame Alexis, yo le decía, doctor Granda, su defendido, en este caso su hijo, como parte de su defensa señala que él advirtió de estas irregularidades en su momento, de algunas irregularidades en su momento, que las denunció. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado con esas denuncias? ¿Se quedaron en denuncias? ¿Se ha hecho el seguimiento? ¿Qué ha pasado con eso? Porque eso es parte de los argumentos de defensa que presenta el señor Granda. Mire, yo creo que hay ciertas situaciones que uno se vuelve muy escéptico de lo que pasa en la justicia, lo que pasa en la fiscalía. Otras veces, ¿no es cierto?, uno retoma la credibilidad en ciertos operadores de justicia y en ciertos jueces que actúan con corrección. Por ejemplo, en el caso de la prefecta de Pichincha, la doctora Pavlova Guerra, una judicial de muchos años que conoció ese caso, puso las cosas en su sitio. ¿Cuál era la fiscal que quería a toda costa involucrar a una persona inocente en ese caso? Esta misma fiscal que este momento está actuando en el caso de Paul Granda. ¿Nos puede recordar el nombre de la fiscal, doctor? La señora Claudia Romero. Es la misma que actuó en el caso de Paola Pavón, ahora está actuando en el caso de Paul Granda. Dirá que, yo le perseguí a la señora Pavón porque era correísta y ahora le persigo a este señor Granda o lo involucro al señor Granda que es morenista o que participó del gobierno de Moreno porque soy lo máximo en el control de la corrupción y que estoy haciendo una carrera para parecer como el adalid. Hágalo, pero con coherencia, con fundamento. Porque si no tiene fundamento, bueno, hay jueces que por lo menos en el caso, por ejemplo, de la prefecta, reaccionaron correctamente, ¿no? Y en el caso yo aspiro que los jueces también actúen correctamente, porque las acusaciones son demenciales. Y si Paul Granda hizo las denuncias, mi estimada amiga, ¿no?, es por eso que se inicia este juicio. O sea, usted me dice, ¿qué pasó con las denuncias? Se inició este juicio de delincuencia organizada con las personas que están involucradas en la misma, en donde de manera artificial, absurda, le involucran al denunciante. Entonces, digamos, ¿dónde estamos, mis queridos amigos, en una lucha anticorrupción? Si yo denuncio algo y me terminan a mí involucrando en el caso que denuncio, entonces, ¿qué mensaje se manda a la ciudadanía? Mejor no denuncies, no te metas en esos problemas porque puedes terminar tú involucrado, como prácticamente le está ocurriendo a Paul Granda de manera absolutamente absurda, sin fundamento, como lo acabo de demostrar y de decir en esta entrevista. Quería consultar hace un momento, doctores, a ver, en estos casos, y yo soy un convencido de que la justicia en el país hoy está más politizada que nunca, a pesar de que eso nunca ha cambiado, ni en el gobierno de Correa, ni antes de Correa, y menos ahora. Tenemos un sistema judicial absolutamente politizado, y eso es lamentable, porque así no vamos a tener jamás un poder judicial y una función judicial absolutamente transparente e independiente. Pero yo sí quisiera que usted nos ayude a entender quiénes políticamente están detrás de Claudia Romero, porque Claudia Romero es una operadora judicial, pero es evidente que detrás de ella hay algún otro poder de carácter político y que hoy, digamos, su hijo, Paul Granda, el ex director del IES, está viéndose amenazado por esta actuación de la fiscal. Y yo quisiera también ahí preguntarle, finalmente, ¿cuál cree usted que fue el rol y la participación de la familia Bucaram en este caso? Porque los Bucaram fueron aliados de Moreno. Yo no me voy a olvidar jamás que Eduardo Bucaram fue recibido por Lenín Moreno, que Lenín Moreno fue funcionario del gobierno de Bucaram y que los señores están involucrados en este caso. Sí, bueno, siempre la familia Bucaram es una familia controvertida, ¿no? Quienes estamos largo tiempo en la política sabemos de la línea que ellos han seguido, ¿no? Un tiempo apoyaron a Osvaldo Hurtado, otro tiempo estuvieron con Lucio Gutiérrez, se beneficiaron de la amnistía. No podemos decir que en la época del presidente Correa no tuvo relación con los Bucarames. Hay fotos también de él. En el caso del presidente Moreno, de igual manera. Bueno, ellos hacen política, ¿no? Lo grave es que de la política puedan pasar a realizar otro tipo de acciones que perjudiquen los intereses nacionales. Eso tienen que demostrarles, ¿no?
a través justamente de las investigaciones que se hagan. Tampoco simplemente se puede decir porque el señor Paul Granda se reunió alguna vez con Dalo Bucarán, que sí se reunió, no solo con Dalo Bucarán, con Nebot, con Lazo, con correístas, con anticorreístas, con morenistas, con el espectro político del Congreso, porque él era ministro o secretario de la política, fue miembro de la mesa chica, fue ministro de Obras Públicas y como presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando llamó a un acuerdo para analizar los problemas trascendentales de la seguridad social por disposición del propio gobierno, se reunió con muchos líderes políticos, entre esos alguna vez con el señor Dalo Bucarán, pero eso no le significa a nadie que si yo me reúno con alguien, ¿no es cierto? Significa que yo me hago responsable de lo que haga, deje de hacer o de un crimen que ese señor pueda cometer o haber cometido antes. Eso, digamos, es una teoría demencial. Yo me reúno con alguien, yo mismo en mi vida política tengo fotos con muchos líderes políticos de las diferentes tendencias. Significa que yo, porque me he reunido con uno de ellos, soy parte de una delincuencia organizada o de la comisión de un delito. No, señor, no podemos sacar esas conclusiones absurdas, pero si yo, en cambio, le he dispuesto, he favorecido, he recibido dineros, ¿no es cierto?, de determinados sectores, eso es otra cosa, eso es distinto. Si yo presento pruebas de esa naturaleza, obviamente estamos hablando de otra cosa, pero un registro especulativo de que pudo haber estado en un departamento donde él jamás, por ejemplo, ahí sí, al señor Salcedo no lo conoce, al señor Abdalá Bucarán Puli, claro que le conoce, pues como le conocemos todos los ecuatorianos, con quien incluso pudo haberse reunido, sí, pero para discutir temas relacionados con la seguridad social, con los problemas del país, no precisamente para cometer ningún acto ilícito, porque en los 20 años que está Paul en la función pública, como alcalde, como ministro, jamás nadie le ha señalado que le ha hecho la más mínima propuesta o ha estado vinculado a un acto delictivo. Tiene más de 80 exámenes de la Contraloría General del Estado sin indicios de responsabilidad administrativa, civil, peor penal. En este caso, los estudios de la Contraloría tiene un IRP, un informe de indicios de responsabilidad penal. Allí no está involucrado Paul Granda. Entonces, esto de que por el supuesto registro, ¿no es cierto?, una prueba traída de los cabellos, se le quiere involucrar en un acontecimiento que está siendo investigado por la Fiscalía por denuncia del propio Seguro Social, realmente es algo que a todo el mundo nos sorprende, por lo menos a quienes estamos conociendo de cerca este caso. ¿A qué atribuye usted, doctor Granda, el hecho de que no haya investigados otros integrantes del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que según usted han estado durante todo este tiempo en el que se habrían producido estas irregularidades, por un lado? Por otro, ¿considera justa la medida cautelar que pesa ahora sobre su defendido? La medida cautelar es absolutamente injusta, porque desde el momento que se lo mencionó a Paul Granda, él lo primero que dijo es, primero esto yo lo voy a aclarar, yo lo voy a enfrentar, como hemos hecho todos nosotros en nuestra vida. Esa es la escuela en la que se ha formado mi hijo, dar la cara. No toma la de Villa Diego y se va del país, ni tiene recursos para hacerlo, pues. ¿Cómo se va a sostener en otro lugar si él vive fundamentalmente de su trabajo, de su cátedra en la universidad, de su ejercicio profesional? Él jamás ha querido retirarse del país, como ha ocurrido en otros casos, ¿no es cierto? Porque no tiene las condiciones económicas, pero por sobre todo tiene la textura moral de enfrentar las cosas. Entonces él dijo, yo voy a estar aquí, mis hijos están acá, están estudiando, yo tengo mis actividades económicas que tengo que volverlas a retomar luego de haber ejercido varios cargos públicos, y en eso estaba. Entonces, ¿qué peligro de fuga tiene el señor Granda? ¿Por qué pide la señora Romero primero prisión preventiva y luego el juez dicta arresto domiciliario? Son medidas desproporcionadas, porque a muchas otras personas que han estado involucrados, ellos sí, en casos grandes de corrupción, les han puesto un grillete electrónico, les han puesto obligación de presentarse cada cierto tiempo ante un juez para que se puedan defenderse en libertad. Entonces aquí las medidas son desproporcionadas, son con un carácter publicitario por parte de la fiscal Romero, ¿no? Para a lo mejor dar la imagen, ¿no es cierto?, de que tienen una actitud súper radical en la persecución de la corrupción, en la que por lo menos Paul Granda no está
involucrado. Entonces, para mí, aquí pueden haber también distractores políticos, ¿no? Que les convenga poner este asunto en la escena nacional, ¿no? Pero por sobre todo me parece que hay una desviación, una falta de coherencia de una fiscal que no solo en este caso, sino en otros casos, ha demostrado actitudes realmente absurdas, incoherentes, que evidentemente deberían ser analizadas por las autoridades del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía, porque actitudes de esta naturaleza desprestigian a la Fiscalía del Estado, desprestigian a la justicia, finalmente. Y creo yo que todos debemos ser celosos de que la justicia, usted decía, Alexis, la justicia siempre ha estado con manipulaciones políticas. Sí, así es. Yo soy un viejo político, he estado en varios congresos cuando se repartía en la función legislativa, ¿no es cierto?, los cargos de los jueces. Esto se lo quitó en la época del gobierno del presidente Correa, pero llegamos a otra forma de manipulación de la justicia, ¿no? Entonces, en definitiva, también el gobierno de Correa, ¿no es cierto?, puso a sus jueces, y esto hay hasta vedurías internacionales. Yo formé parte de un proceso de evaluación de la Corte Nacional. Actuamos con seriedad, con ponderación. Los jueces que merecían estar se quedaron, los que no, pues tuvieron que salir, pero con parámetros objetivos. Ahora se está haciendo un concurso. Yo aspiro que de ese concurso se lo haga con objetividad. Pero con es un concurso que también está plagado de denuncias de irregularidades, bueno, doctor. pero digamos, yo aspiro que eso se supere. O sea, lamentablemente la función judicial, que no es una función elegida directamente por el pueblo, sino que tiene una elección indirecta, ya sea a través del Congreso antes, ahora a través de estos concursos que todos sabemos a veces qué connotaciones tienen, ¿no? Como el famoso Consejo de Participación Ciudadana, que se presta a tantas polémicas. Entonces no hay un método perfecto, pero hay que buscarnos ciertos remedios, vedurías internacionales, nacionales, para ir corrigiendo. Si el actual concurso tiene algunas deficiencias, hay que corregirlas, pero digamos, con la finalidad de llenar las vacantes que existan en la Corte Nacional de Justicia. Todos debemos aspirar que la justicia mejore, ¿no? Pero en buena parte la justicia que actualmente tenemos casi no ha sido modificada de la que teníamos en la época del presidente Correa. Las cortes provinciales, los juzgados de primer nivel, no se han movido. Yo le comento esto porque estuve en el proceso de evaluación de la Corte Nacional. Lo único que se evaluaron fue a un grupo de jueces que fueron cesados o que terminaron sus funciones, ¿no? Pero otros se quedaron y están cumpliendo con los periodos establecidos en la Constitución y que fueron designados en la época del presidente Correa. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. Yo quería hacerle un comentario nada más a propósito de este tema. O sea, tan plagado de irregularidades está este proceso de selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional, que ha habido organismos veedores nacionales y extranjeros, incluso, que se han manifestado con la preocupación de cómo se está llevando esto adelante. Y fíjese usted que fueron los jueces elegidos en el correísmo que se han encargado de juzgar a Correa. Y yo, ojo, doctor Granda, usted me conoce, yo le reconozco a usted toda la vida la lucha que ha hecho para tratar de llevar ante los tribunales a Maguad, que probablemente es uno de los peores presidentes y quien lideró uno de los peores gobiernos de la historia de este país, que despedazó la economía y los bolsillos y los ahorros de los ecuatorianos, y que ahora está convertido casi que en un superhéroe por parte de algunos medios de comunicación que le reconocen a él la dolarización, la paz con el Perú y una serie de cosas, ¿no? Y que se olvidan de todo el descalabro económico que ocasionó al país. Yo quisiera que en un minuto, doctor Granda, porque se nos acaba el tiempo, si es que es posible, usted haga una evaluación brevísima de lo que ha sido el paso de Diana Salazar por la Fiscalía y de Pablo Celi por la Contraloría General del Estado. Mire, yo debo decirle en esto categóricamente, estimado Alexis. Yo creo que la fiscal Salazar es una fiscal que proviene de la estructura de la propia institución, que tiene su formación, su experiencia, y yo entiendo que es una persona que está actuando correctamente. Esa es mi apreciación, igual del contralor Pablo Celi.
porque digamos era una vergüenza para el país tener un señor como el señor Pollitt. Él sí, reunido en una suite de aquí en la ciudad de Quito, con grabaciones de por medio, con un señor Concienciado Santos que lo grabó, ¿no? Con conversaciones en donde el señor decía que él prefiere que le paguen en efectivo, que no le hagan depósitos en cuentas, porque eso es rastreable por los diferentes sistemas informáticos que existen, ¿no? Entonces era una vergüenza la Contraloría, que el Contralor esté involucrado en vender, en comprar informes. Eso no ocurre con el Contralor Pablo Celi. Yo creo Pero Pablo Celi fue mano derecha del señor Pollitt en su momento. Vamos a lo mismo, mi estimado Alexis. ¿Qué dice el presidente Correa de sus ministros que están involucrados en innegables casos de corrupción? ¿Qué dice de su primo, que él le hizo un homenaje y lo puso en un pedestal de transparencia? No, entonces no digamos que porque Pablo Celi trabajó en la Contraloría puede responsabilizarse de las cosas que hizo Pollitt. Pero no denunció de la corrupción que supuestamente vea en la época de Pollitt, ¿no? Bueno, digamos... Prefirió quedarse callado en ese momento. Bueno, decir, yo no creo, discúlpeme, pero yo creo que en esa época, por lo menos de lo que yo conozco, Pablo Celi dirigía un sector de la Contraloría que tenía que ver con su funcionamiento interno. No estaba vinculado al tema de los informes, de las responsabilidades, que eso las negociaba directamente Pollitt con la gente que tenía. Entonces, créame, le hablo con mucha honestidad y con mucha transparencia y con la frontalidad que me caracteriza. Pero la labor del Contralor Pablo Celi es una gran labor de regeneración de la Contraloría. Es extraño el que se haya destruido buena parte del archivo de la Contraloría sobre investigaciones que se realizaban. La labor de la fiscal también es una labor destacada, ¿no? Yo lamento que en la Fiscalía existan personas como esta fiscal que dañan la imagen de la Fiscalía, ¿no? Porque, digamos, se nota que en ella hay más un afán de protagonismo o otros intereses que habría que dilucidarlos en su momento. Entonces, mi pronunciamiento en ese sentido es categórico respecto de lo que usted me pregunta, Alexis, y lamento discrepar con usted, pero esos son mis puntos de vista que yo los expongo con toda transparencia y claridad. Doctor Granda, yo le recuerdo también que hay denuncias en contra del actual Contralor de supuestos desvanecimientos, y digo supuestos porque son denuncias, desvanecimientos de glosias millonarias a empresas muy grandes que han hecho personajes que han sido parte de la misma Contraloría. Y también en uno de estos procesos judiciales del señor Pareja habló de que el señor Celi, actual Contralor, también estaría involucrado en actos de corrupción. Bueno, digamos, si hay denuncias hay de todo, ¿no es cierto? Hay que esclarecerlas. El que denuncia tiene la obligación de presentar pruebas. Yo, por ejemplo, cuando fui legislador, realicé varios juicios políticos, impulsé varios procesos penales contra funcionarios corruptos, pero nunca hablé de memoria, nunca hice afirmaciones sin un documento o fundamentos de respaldo. Si alguien tiene denuncias contra el señor Contralor, contra la señora fiscal, preséntelas, ¿no? Si alguien tiene denuncias contra mi hijo Paul Granda en las funciones que él ha desempeñado, preséntelas. No se trata simplemente de hacer afirmaciones sin fundamento o de publicar un supuesto registro tan mal elaborado, mal estructurado, incoherente, sin fundamento, y con eso querer probar lo que no se puede probar, pues porque una foto tampoco prueba nada. Una foto prueba que yo estuve con alguien, pero no prueba que yo soy cómplice o soy parte de alguna cosa irregular o ilícita que realice la persona que sale conmigo en una foto. Esas no son pruebas. Pruebas son documentos, depósitos, dineros entregados, compromisos, acciones, decisiones para que alguien haga o deje de hacer algo. Esas sí son pruebas. Y obviamente esas tienen que ser atendidas por la justicia cuando son formuladas con seriedad, con seguridad, para que tampoco la justicia cometa injusticias, como creo yo que está ocurriendo en el caso de mi hijo Paul Granda. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.